Libro de los Salmos, capítulo 95, y vamos a estudiar este salmo. Pero antes de comenzar a estudiarlo, vamos a orar. Padre, en este lugar estamos reunidos un pequeño grupo de todo tu pueblo. En todo el mundo, hoy está convocado tu pueblo para rendir tributo a la mayor de las bendiciones que como humanidad hemos recibido, y es la salvación en Cristo Jesús. Gracias por Familia Fiel y por todas las iglesias que se reúnen hoy en el nombre de tu Hijo. Tu evangelio sigue siendo predicado, Cristo sigue siendo anunciado, Jesús sigue siendo creído, tu reino se sigue expandiendo, pues muchos más vienen con el ánimo de saber cómo sus vidas pueden ser renovadas, transformadas, salvadas. Aquí estamos, Padre, un pequeño grupo de tus redimidos que pueden testificar que tú existes y que en verdad rescatas. Ahora nos disponemos a adorarte escuchando tu voz, esa voz a la que todos los días debemos estar sometidos para que nuestros corazones se amolden al tuyo. Pero hoy reunidos escuchamos de manera unánime tu palabra, así que impacta con su poder nuestras vidas para que seamos esos adoradores que tú deseas que seamos. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Salmo 95, esto es lo que dice la palabra de Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El Señor bendiga su palabra. Después de mucho tiempo, una señora como aquí, como hay señores, una señora X. ¿Listo? Si se siente identificada, hermana, perdónenme, por favor. Una señora volvió a ir al culto con su hija y por causa de su trabajo no podía asistir a los cultos con frecuencia. Y precisamente ese día, qué cosas, ¿no? Cosas del Señor. Precisamente ese día, el pastor habló acerca de la negligencia de muchos en cuanto al cumplimiento de sus deberes cristianos. No leen la Biblia, descuidan la asistencia a los cultos, descuidan su rol como miembros, desatienden la adoración familiar, como veíamos hoy, etc. Y entonces la hija de esta señora, la niñita, escuchaba atentamente el sermón. Y cuando oyó que el pastor hablaba del abandono de muchos padres, se volvió a su madre y confiada le dijo: mamita,
¿Te habla a ti el pastor? Estas palabras fueron un flechazo para el corazón de la madre que permaneció callada. Esa ingenua pregunta de su propia hija fue para ella un sermón vivo y eficaz. Y hermanos, no sé con qué frecuencia deberíamos tener a alguien que nos formule esa pregunta. ¿Te habla a ti el pastor? Fuimos expuestos a toda una serie de sermones del libro de Hebreos y que impactó mucho nuestras vidas. Si alguien pasa y te pregunta de qué se trata Hebreos, ¿podrías responder? Muy resumido, en 2 líneas, ¿de qué se trata Hebreos? ¿Podrías responder? ¿Cómo resumirías todo lo que escuchamos en 17 sermones acerca de este libro? ¿O será que debemos volver a leer una y otra vez Hebreos para ver su mensaje? ¿O deberás escuchar de nuevo toda la serie de sermones para recoger la idea central del libro? Si dices que no, o sea que no tienes que volver a leer Hebreos, si no tienes que volver a escuchar la serie de predicaciones o predicaciones acerca de Hebreos, entonces eres un cristiano virtuoso, que todo el tiempo estás adorando a Dios. Todo el tiempo estás adorando a Dios. No hay segundo en que dejes de adorar a Dios. Todo lo que piensas, lo que dices y haces es un evidente acto de adoración al Dios vivo y verdadero. Pero sé que no es así. Sé que no es así. Ninguno de nosotros ha sido perfeccionado a tal punto que no peque. ¿O hay alguien aquí que no peque? Ok. No hay domingo en que la pregunta, ¿te habla a ti el pastor?, no tenga cabida. Pero finalmente no es el pastor quien habla, sino la palabra de Dios. Y fue fascinante y desafiante todo lo que aprendimos en la serie de Hebreos. Y como les decía, con el estudio de este salmo, queremos como pastores acercarnos un poco al mensaje que se puede ver en Hebreos. Sé que es un poco pretencioso resumir toda una epístola en un solo mensaje, pero este texto nos puede ayudar. Nos puede ayudar porque mucho de este salmo, y no sé si se dieron cuenta, mucho de este salmo está en la epístola a los Hebreos. Mucho del salmo, casi prácticamente todo el salmo está en la epístola a los Hebreos. Y si pusimos atención a la lectura, si hicimos una lectura consciente, este es un texto que nos sorprende, porque tiene un cambio abrupto, tiene un cambio sorpresivo. El salmo inicia como nos gusta, con un llamado a la adoración, y es un tono de gozo, de entusiasmo. Pero a la mitad del versículo 7 hay un cambio significativo, pasando de la alegría a la preocupación con una advertencia. De hecho, ese cambio tan brusco pudiera no verse o no verse la conexión que hay entre el llamado y la advertencia. Pero hermanos y amigos, por sorprendente que pueda parecer ese cambio, este salmo sí tiene un mensaje. Y el mensaje del salmo es el siguiente: si somos el pueblo que adora al único Dios, no dejemos de escucharlo. Si somos el pueblo que adora al único Dios, no dejemos de escucharlo. Hay toda una expresión de adoración por parte del pueblo de Dios que solo es posible si este pueblo escucha a Dios. Solo el pueblo que adora al único Dios está dispuesto a no dejarlo de escuchar, y no debería dejarlo de escuchar, no puede dejarlo de escuchar. Y el argumento de este mensaje parte prácticamente de las 2 partes que está compuesto el texto. Uno es el llamado y otra la advertencia. Así se estructura este salmo. Así está dividida la idea.
del salmista. Hay un llamado al principio, y eso lo vemos de los versículos 1 al versículos 7, a la mitad del 7. Pero vemos una advertencia, que es cuando vemos ese cambio allí brusco de los versículos 7 hasta el final del Salmo. Entonces, hay un llamado evidente para los verdaderos adoradores de Dios, pero tal llamado permanece si se tiene en cuenta la advertencia. Si se tiene en cuenta la advertencia. Entonces, pensemos y meditemos en el llamado. El llamado. Si pusieron atención a la lectura, en dos oportunidades, o por lo menos lo veo yo en la Reina Valera 60, que es la versión que tengo ahora, en dos oportunidades está la palabra venid. Venid. ¿Y ese venid qué es? Un llamado. Un llamado. Y es un llamado imperativo. Vengan. Vengan. ¿Y a qué se está llamando? ¿A qué se está llamando? Vengan, versículo 1, vengan, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque su mano o en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Versículo 6, vengan, vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ese es el llamado. Y ese llamado tiene dos componentes. El primer componente o el primer llamado, por así decirlo, es a qué, hermanos. Algo que nos encanta, algo que lo hacemos todas las mañanas en la ducha. Ah, ya los pillé, ¿no? Les gusta cantar. El llamado es a cantar, ¿sí? De hecho, esa expresión cantar se repite muchísimas veces de los versículos 1 al 5. Cantar. Se canta para confesar quién es Dios. Se canta para declarar qué hace Dios. El mismo Señor se ha valido de su interpretación, dándonos 150 salmos. Si usted no tiene nada que cantar, abra el libro de los salmos y ahí va a tener 150 canciones. ¿Sí? Es el libro de los Tehilim en hebreo o alabanzas. El libro de las alabanzas. Y este llamado a cantar no es propio. Y creo que todos nosotros hemos leído los salmos lo suficiente, ¿cierto? Hemos leído bastante los salmos como para decir que el cantar no es propio solo del Salmo 95, sino que es una constante en la mayoría de salmos. Vengan, vengan, canten, aclamen, proclamen, alaben. Ahora, hay algo aclaratorio de parte del salmista y creo que es muy importante porque creemos que alabar es solo cantar. Creemos que alabar es solo música. Pero el salmo no solo hace un llamado a cantar, sino en general a tener toda una actitud de adoración a Dios. ¿Y cómo lo expresa el salmista? Versículo 6. Vengan, arrodillémonos, adoremos, postrémonos delante de Jehová nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces, el llamado es claro en el texto. El llamado es claro. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué cantar? ¿Por qué cantar? ¿Por qué responder a este llamado continuo de adoración a Dios? Y como les decía, el Salmo testifica de quién es Dios y qué hace Dios. Hay elementos por el cual
tiene sentido responder a ese llamado. El texto dice, Él es nuestra salvación. Y no lo dice de cualquier manera. Él dice, Él es la roca de nuestra salvación. Él es Dios grande. Él es Rey grande sobre todos los que se presenten como dioses. Él es el gobernante supremo sobre la tierra y el mar. Él es el creador de todas las cosas. Él ha creado a un pueblo. Él es pastor sobre sus ovejas. El texto muestra a un Dios excelso, sublime en poder y gloria, pero también a un Dios lleno de gracia, cercano a su creación. Dios tiene en su mano los montes de la tierra, pero también tiene en su mano a las ovejas de su prado. A las ovejas de su prado. Vengan, dice el salmista. Vengan, canten. Clamen, proclamen, alaben. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. ¿Están conmigo? A ver, pénse la carita si están durmiéndose. Eso. Bien, codeen al de al lado. Sí. Hermanos, yo sé que un tinto caería muy bien en este momento. Sí. Pero el tinto es para la comunión. En este momento necesito que pongan mucha atención a esto. Porque el texto es intencional en indicar quiénes pueden responder al llamado de adoración. ¿Quiénes pueden responder al llamado de adoración? ¿Quiénes? Versículos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros ¿qué? El pueblo de su prado y ovejas de su mano. Solo el pueblo de Dios le canta. Solo el pueblo de su prado le adora. Solo las ovejas que están en su mano se postran ante Él. ¿Y quiénes son el pueblo de Dios? ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Dios son todos aquellos que confiesan abiertamente que Dios es su hacedor, que el Señor es su dueño y que son posesión de Él. El pueblo de Dios está compuesto de todas las ovejas del Señor, ovejas que solo escuchan y siguen a un solo amo y dueño de sus vidas. Creo que la imagen del pastor en las Escrituras es maravillosa, porque en realidad un rebaño de ovejas solo sigue a un pastor. Así hayan muchos rebaños en un solo lugar y las ovejas estén mezcladas entre sí, pero cuando cada pastor hace el llamado, las ovejas van a seguir el llamado de su pastor, no de cualquier pastor, sino de su pastor. Y los que responden a este llamado de cantar con alegría a Dios, de adorarlo y seguirlo como el único Dios, son los que pertenecen a su prado. Los que responden este llamado de cantar con alegría a Dios, de adorarlo y seguirlo como el único Dios, son los que pertenecen a su prado. Y el Señor Jesucristo, ante sus opositores, a quienes no creían que Él fuera el Cristo, les dijo, les he dicho, dice el Señor en Juan, capítulo 10, versículo 25, les he dicho que yo soy el Mesías, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Según el Señor, las ovejas de Dios son los que creen en Él, no los que creen en Dios. Porque ustedes salen a la calle y le preguntan, ¿tú crees en Dios? Y la mayoría te va a decir, sí, yo creo en Dios. No son los que creen en Dios meramente o simplemente, sino los que creen en Él, en Cristo. Pues Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Los que creen y confían plenamente en Jesús como Señor y Salvador, esos son ovejas de Dios, son el prado de Dios, son el pueblo de Dios, quienes han sido rescatados de la podredumbre del pecado, quienes han sido libertados de su vana manera de vivir, los que han sido salvados de su irremediable condición perdida, los que han sido comprados por la sangre más valiosa, la sangre de Cristo. Esos son hijos de Dios, son prado de Dios, son ovejas de Dios. Y esta es la gloria de esta redención, que quienes han experimentado esta salvación no pueden más sino adorar a aquel que murió y resucitó por ellos. El canto es una de las muchas expresiones de adoración a Dios. Pero el pueblo de Dios canta. Y canta mucho. No sé si canta bien, pero canta mucho. ¿Canta para qué? Cuando nosotros cantamos, ¿qué hacemos al cantar? Para recordar quién es Dios. Para recordar qué hace Dios. El pueblo de Dios canta para proclamar que no hay otro como Él. Canta para aseverar que Dios es santo, es glorioso, es sublime, es majestuoso. Canta para comunicar que Dios salva y ha hecho un pueblo para sí. Pero más allá del canto, el pueblo de Dios se postra en adoración constante a aquel que lo hizo. Es Dios quien creó a un pueblo. Y esa es la idea del versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El sentido de Hacedor del versículo 6 está más pensado en la idea de hacer un pueblo. Así que Dios, quien creó a un pueblo, ese pueblo le confiesa como hacedor y vive para aquel que lo hizo. Confía, descansa en aquel que lo hizo. ¿Han leído el libro de Éxodo? Bueno, ahorita lo estamos viendo en grupos de comunión. Y si hemos leído Éxodo, lo que sucede allí es que Dios está llamando a un pueblo. No simplemente a libertarlo, lo está llamando a algo, lo está rescatando para algo. Y dice Éxodo 19, versículos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Un pueblo que adora al único y exclusivo Dios. Esa es la santidad de Dios. Dios no puede ser comparado con nada ni con nadie. Es único, es exclusivo. Un pueblo que muestra quién es Dios, qué hace Dios. Ahora, aquí hay un punto importante. Y mucha atención a esto, hermanos. El pueblo de Dios no lo es por ratos. El pueblo de Dios no lo es por ratos. Hoy el pueblo de Dios es pueblo de Dios y mañana no y pasado mañana sí. No, así no funciona. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Todo el tiempo. Es característico, propio, es constante. Dios ha creado un pueblo para que le adore, testifique de él, le glorifique. Y no por algún tiempo, sino todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y por eso el salmista hace el salto del llamado a la advertencia. Tiene que haber una advertencia aquí para el salmista. Venimos entonces de la idea de cantar a Dios, de adorar a Dios, a la idea de cuidar esa adoración. Y por eso se da un cambio significativo en el Salmo. Y está en medio de un versículo, más allá de los números, dice el versículo 7, porque Él es nuestro hacedor, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. No sé si ven el cambio abrupto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Y aquí pareciera que hablar a quién. Dios mismo. ¿Sí? Dios mismo. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. La pregunta es, ¿qué busca el salmista con este sorpresivo cambio? ¿Qué busca? ¿Cuál es su propósito? Bueno, busca advertir. Ese es el propósito, advertir. ¿Y advertir sobre qué? Bueno, lo que describen estos versículos es prácticamente lo que Israel comenzó a dejar atrás y dio lugar después, luego de caminar en el desierto. En la liberación vemos a un pueblo, sí, temeroso, pero gozoso. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver en los primeros capítulos de Éxodo. ¿Sí? Es un pueblo temeroso, tiene miedo, pero terminan cantando después de cruzar el Mar Rojo. Es un pueblo gozoso. Dios los ha librado de muchos males, empezando por la esclavitud egipcia. Y luego de cruzar el Mar Rojo, el pueblo canta con alegría a Dios. Parece que hay un pueblo que está dispuesto a adorar a su Salvador, a su Libertador. Y lo más interesante es que él estaba allí, estaba con el pueblo. Y muchas de sus maravillas eran evidentes. Pero, ¿qué hay en el desierto? ¿Ustedes han ido a un desierto? ¿Han ido a un desierto? ¿Qué hay en un desierto? Rocas y arena. Eso hay principalmente en un desierto. ¿Sí? Y entonces la sed comienza a sentirse con fuerza. Y este pueblo, librado de una manera espectacular, deja atrás su adoración a Dios para ahora renegar de Él. Todo ese poder y esa gloria había quedado atrás.
Y lo único que le importaba al pueblo era saciar su sed. Y el pueblo dejó en evidencia algo que el salmista repite 2 veces. Dejó en evidencia el estado de su corazón. 2 veces en el Salmo, el texto muestra la condición del corazón del pueblo. Versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Y luego dice el versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, es Dios afirmando, pueblo es que divaga en su corazón, en su corazón. ¿Qué revela el corazón del pueblo? ¿Qué está revelando? En una palabra, incredulidad. Incredulidad. Lo que cita el salmista está en Éxodo 17. Y quiero leerles Éxodo 17. Y si están tomando nota, vuelvan a repasar Éxodo 17 porque lo leímos al principio del culto. Pero miren lo que dice el versículo 7 de Éxodo 17. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Wow. En la Nueva Traducción Viviente, esa pregunta es más interesante. Dice, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? ¿Está o no está? Después de todo lo que Dios había hecho con ellos, y todavía se preguntaban si Él estaba con ellos. Esa es la condición del corazón del pueblo. Incredulidad. Y por eso la sentencia para toda esa generación fue una: muerte. Quedaron postrados en el desierto. No se les concedió entrada a la tierra que Dios les había prometido por incrédulos. Y en un principio, y esto es lo interesante, hermanos, esto es lo interesante de la narrativa. En un principio ese pueblo estuvo dispuesto a creer en Dios. Estaban viendo a Dios obrar. Estaban viendo sus maravillas, sus obras eran evidentes. Pero las presiones del desierto y los deseos engañosos del corazón opagaron la fe en aquel que salvó y puede aún salvar. Por eso la advertencia es: si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. En algunas versiones se plantea en forma de exclamación, ¿sí? Como la Nueva Traducción Viviente. Si tan solo escucharan hoy su voz, ¿sí? Y ese hoy es como el dicho de hoy no fío, mañana sí. ¿Sí lo han visto? ¿Sí? Hoy es hoy y mañana va a ser hoy. Y pasado mañana va a ser hoy también. ¿Sí? Esta advertencia es la alarma divina para desprender la incredulidad de nuestros corazones. Esta advertencia nos mantiene despiertos a una real adoración y frecuente adoración a Dios, una constante adoración a Dios. Esta advertencia nos sorprende con fuerza ante el cúmulo de oposición que tenemos hacia la fe. Y por eso Hebreos todo el tiempo está diciendo, hoy Dios está hablando ¿por quién? Por el Hijo. Y termina el libro diciendo, óiganlo, escuchen, no lo ignoren. Hermanos, si somos el pueblo que adora al único Dios, no dejemos de escucharlo. Fuimos creados para adorarlo constantemente
Y nuestro perverso corazón quiere aplacar esa adoración, quiere anular, oscurecer esa adoración. De alguna u otra forma, nuestros corazones tienden a divagar en la fe. Tienen esa tendencia a divagar en la fe. Como dice el autor de Hebreos, nuestros corazones tienden al endurecimiento. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, ha hecho un esfuerzo en mostrarnos que en medio de nosotros, hermanos, puede haber corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para apartarnos de su esperanza de vida eterna, apartarnos de su promesa de reposo absoluto para sus hijos. Nuestros corazones se esfuerzan por mantenernos sometidos a este mundo. Por eso la frase más diabólica, o por lo menos una de las frases más diabólicas que ustedes pueden escuchar es: sigue los designios de tu corazón. Porque nuestro corazón es perverso, es engañoso, como lo dice el profeta Jeremías. ¿Mm? Nuestros corazones se esfuerzan por mantenernos sometidos a este mundo, aferrados a este mundo, cuando deberíamos más bien someter nuestros corazones al mensaje constante de Dios, de que Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Creador, Él es el gran pastor, Él es nuestro hacedor, Él es el Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor, Él es todo. De que los montes de la tierra, aunque no lo crean, todos los montes están por su poder, y los mares tienen sus límites porque Él se los ha dado. De que Dios ha rescatado a muchos pecadores para sí, para limpiarlos, santificarlos, purificarlos, para mostrarse a través de ellos. Hermanos, si somos el pueblo que adora al único Dios, no dejemos de escucharlo, no dejemos de escucharlo. El siquiera ceder un milímetro de nuestro corazón a este mundo colmado de tentaciones y males, dejando a un lado la palabra de Dios, es disponerlo a la incredulidad. Recuerden, hermanos, Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, y hoy nos habla a través de su Hijo, Jesucristo. Aquí, hermanos, está su mente. Aquí está la mente de Jesús. Aquí está su voluntad. Aquí está su propósito. Aquí están sus promesas. Si oyeres hoy su voz, las cosas serían muy distintas. Muy distintas hoy, hermanos. Tendríamos una actitud de adoración todo el tiempo. Lo adoraríamos como hombres, cumpliendo nuestro liderazgo en casa, con nuestros cónyuges, mostrándoles a nuestras esposas a Cristo. Lo adoraríamos como padres, criando a nuestros hijos como quien anhela su salvación. Lo adoraríamos como trabajadores, sirviendo a Dios, agradándolo a Él y no al ojo, como quien quiere agradar a los hombres o quiere recompensa humana. Lo adoraríamos como ciudadanos, afectando a esta sociedad para que vean en nosotros al Dios vivo y que en Él hay esperanza.
Lo adoraríamos como creyentes, manteniéndonos firmes en la fe sin importar la oposición y la persecución, que es el llamado que le hace el autor de Hebreos a su audiencia. Lo adoraríamos como iglesia, mostrando que somos la familia unida en medio de las familias divididas de este mundo. Si somos el pueblo que adora al único Dios, no dejemos de escucharlo. No dejemos de escucharlo. Termino con esto. Aunque aprendí que cuando un pastor dice que termino con esto es una mentira. Pero sí, voy a terminar rápido. Eso espero. Hermano o hermana, ¿te habla a ti el pastor? No tenemos a la niñita, ¿cierto? Aquí Ana Victoria que, uy, papi, están hablando. Hermanos, ¿les ha hablado este texto? Cada vez que hago un examen de mi vida cristiana, digo, ¿por qué he dejado de escuchar al Señor? ¿Por qué he dejado de escucharlo? ¿Por qué me he alejado de su palabra? ¿Acaso no anhelo el reposo que Dios ha prometido? Hermanos, sometan sus oídos, sus mentes, sus corazones, sus vidas a cuanta palabra de Dios puedan. Y no se trata de llenarnos de conocimiento bíblico porque sí, no. Procuren escuchar al Señor el mayor tiempo posible y analicen cómo está hablando a sus vidas. Sean sensibles a la voz de Dios, ya sea por su devocional diario, por predicaciones habituales, por la predicación dominical, las enseñanzas en escuela dominical, en los grupos de comunión, en un discipulado, escuchando un podcast, lectura de buenos libros cristianos, audiolibros, exhortaciones de hermanos, palabras de ánimo los unos a los otros. Hermanos, sean sensibles a la voz de Dios. Todo alimento espiritual que venga a ustedes, digiéranlo en una meditación profunda que los lleve a la acción, que los lleve a perseverar en la fe en el Evangelio, que los lleve a testificar con fe en el Evangelio, que los lleve a proclamar de la fe en el Evangelio, que sus corazones amen el Evangelio. Ese evangelio que los rescató para que ya no vivan para el mundo, sino para Dios. Escuchen para adorar, pues si somos el pueblo que adora al único Dios, no dejaremos de escucharlo. De verdad, hermanos, de verdad, con toda sinceridad, abro mi corazón a ustedes. ¿Cuánto quisiera tener a mi lado a esa niña pequeña que me dijera, ¿te habla a ti el pastor? ¿Te habla a ti este sermón? ¿Te habla a ti esta reflexión o este pasaje bíblico o este libro? ¿Te habla a ti ese hermano o hermana en la fe? Gracias a Dios que sigue nuestro Dios hablando mucho a través de su Hijo, a través de la mente de su Hijo, a través de la esposa de su Hijo, que es la iglesia. Así que, familia de Dios, no familia fiel, sino familia de Dios, no lo dejen de escuchar para que no lo dejemos de adorar.